Bienvenido. En este tutorial hablaremos sobre el método de reducción de orden empleado en ecuaciones diferenciales de orden 2. Como lo señala el título, reducir el orden de una ecuación diferencial equivale a disminuir el orden de la ecuación diferencial. Si este método de reducción de orden se emplea únicamente para ecuaciones diferenciales de orden 2, lo que vamos a hacer es disminuir el orden de una ecuación diferencial 2 a una ecuación diferencial de orden 1. En particular, en estos casos, siempre asumimos que conocemos una solución. Supongamos que una solución de la ecuación diferencial es y sub 1. Entonces, si la ecuación diferencial es de orden 2, esta ecuación sería de la forma a sub 2 de x por y segunda, a sub 1 de x por y prima, a sub 0 de x por y de x, igual a 0. A través del método de reducción de orden, es posible determinar una segunda solución de esta ecuación diferencial que sea linealmente independiente a la primera, y sub 1. Esta segunda ecuación o esta segunda solución, y sub 2 de la ecuación diferencial, si es linealmente independiente de la anterior, de y sub 1, significa algebraicamente que y sub 2 de x no puede escribirse como un múltiplo escalar de y sub 1. De esta forma, y sub 2 de x vamos a afirmar que es igual a y sub 1 de x por una función b de x que es distinta de constante. Puesto que si b de x es constante, entonces y sub 2 de x es múltiplo escalar de y sub 1 y por tanto y sub 2 es linealmente dependiente de y sub 1. Y eso es lo que no se quiere. Se quiere dos soluciones, y sub 1 y y sub 2, linealmente independientes. Por tanto, y sub 2 debe ser de la forma y sub 1 de x por b de x, donde b de x es diferente de constante. Vamos a deducir cómo debe ser esa segunda solución linealmente independiente a la primera a través del método de reducción de orden. Esto significa que al finalizar el procedimiento debemos obtener una fórmula que nos va a permitir determinar a partir de los datos originales la segunda solución linealmente independiente de la primera. ¿Cuáles serían nuestros datos? Nuestros insumos, nuestras entradas sería, en primer lugar, la ecuación diferencial de orden 2. Véase que la ecuación diferencial de orden 2 es lineal a sub 2 de x por y segunda, a sub 1 de x por y prima, a sub 0 de x por y igual a 0. Es una ecuación lineal de orden 2. Esta ecuación lineal de orden 2 en su forma más general la vamos a proceder a dividir por a sub 2 de x, es decir, por el coeficiente de y segunda de x. Para usar el método de reducción de orden, necesitamos que el coeficiente de la derivada segunda de la variable dependiente siempre sea 1. Como no es 1, dividimos a ambos lados de la igualdad por a sub 2 de x. Al hacerlo, obtenemos y segunda de x más a sub 1 de x entre a sub 2 de x por y prima más a sub 0 de x entre a sub 2 de x por y igual a 0. De esta manera, la ecuación diferencial se puede reescribir como
y segunda más a su 1 de x entre a su 2 de x por y prima más a su 0 de x entre a su 2 de x por y igual a 0. Para no trabajar con estos coeficientes que se expresan en términos de cocientes, vamos a denotarlos o a llamarlos de la forma y segunda más p de x, una función que depende de x, por y prima, más q de x por y, siendo p de x el cociente a su 1 de x entre a su 2 de x y q de x a su 0 de x entre a su 2 de x. Teniendo una ecuación diferencial de esta forma, con coeficiente de y segunda igual a 1, proponemos la segunda solución y sub 2 de x, que de acuerdo al método debe ser de la forma y sub 1 de x, que es la primera solución, por b de x. Si y sub 2 de x es de esta forma, y sub 1 de x por una función b de x que debe ser distinta de constante, vamos a sustituirla en la ecuación diferencial. Esto es, hay que determinar la primera y la segunda derivada de y sub 2 para posteriormente reemplazarla en la ecuación diferencial. Como tenemos muchas funciones que dependen de x, para agilizar los cálculos, para que se vean menos recargados las derivadas, vamos a afirmar que y2' es igual a la derivada del producto b' por y sub 1 más b por y sub 1'. El primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Véase que en esta derivada se omitió el argumento x. Usando este mismo razonamiento, calculamos y2 segunda o y2 prima. Derivada segunda de y sub 2 es igual. Derivada del primer sumando sería b segunda por y1 más b' por y1' más b' por y1' más b por y1 segunda. De esta manera, b segunda por y sub 1 más 2 veces b' por y1' más b por y sub 1, la segunda derivada de y sub 1, viene siendo la segunda derivada de y sub 2. Reemplazando la ecuación diferencial, y segunda más p de x por y' más q de x por y igual a 0, obtenemos b segunda por y sub 1 más 2 veces b' por y1' más b por y1 derivada de orden 2 más p de x que multiplica a b' por y1 más b por y1' más q de x que multiplica a y sub 2, que es y sub 1 por b igual a 0. Como y sub 1 es una solución de la ecuación diferencial, entonces vamos a agrupar convenientemente para obtener y para reducir los cálculos de la ecuación diferencial de orden 2, agrupando en el primer corchete todo lo que tiene que ver con y sub 1 como solución de la ecuación diferencial. Sacamos factor común a b y nos quedaría b que multiplica a la derivada segunda de y sub 1 más p de x por y1' más q de x por y sub 1 más b segunda por y sub 1 más 2 veces b' por y sub 1' más p de x por b' por y sub 1 igual a 0. Como y sub 1 es solución, toda la expresión que está dentro del paréntesis es 0, porque y sub 1 es solución de la ecuación diferencial y esta está igualada a 0. Entonces nos va quedando b segunda por y1 más 2 veces b' por y1' más p de x por b' por y sub 1 igual a 0. En estos dos últimos sumandos tienen en común b',
sacamos factor común a b', nos va quedando b segunda por y sub 1 más b' que multiplica a 2 veces y sub 1' más p de x por y sub 1 igual a 0. Esta ecuación que vemos en pantalla es una ecuación diferencial de orden 1 que puede ser, o más bien de orden 2, que puede ser reducida a una ecuación diferencial de orden 1 a través de un cambio. Las ecuaciones diferenciales de orden 2 pueden ser reducidas a una ecuación diferencial de orden 1, como vemos en pantalla, siempre y cuando no tenga término de v de x. Recordemos que o veamos que en esta ecuación diferencial que vemos en pantalla tiene como variable dependiente la v. Tenemos un término para la derivada segunda, un término para la primera derivada, pero no hay un término para la variable dependiente v. Como ese término está ausente, podemos reducir la ecuación diferencial de orden 2 a una ecuación diferencial de orden 1 a través de un cambio. El cambio a proponer sería u igual a b'. Si u es igual a b', entonces b segunda es igual a u'. Y de esta forma nos va quedando reescrita la ecuación como u' por y sub 1 más u que multiplica a 2 veces y sub 1' más p de x por y sub 1 igual a 0. A continuación, esta ecuación diferencial que hemos obtenido es una ecuación diferencial de primer orden y además se puede ver como una ecuación diferencial de primer orden homogénea y lineal. Entonces podemos dividirla a ambos lados por y sub 1. Entonces obtenemos u' más u que multiplica 2 veces y1' entre y sub 1 más p de x igual a 0. En este caso, u de x, la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea, tiene como solución u de x igual a c veces e a la menos la integral del coeficiente de la variable dependiente, u, es decir, de 2 veces y1' entre y1 más p de x por el diferencial de x. Como esto se expresa en términos de una suma, se puede separar en dos integrales. Como u de x igual a c veces e a la menos 2 veces la integral de y1' entre y sub 1 por dx menos la integral de p de x dx. Resolvemos cada una de esas integrales. Menos 2 veces la integral de y1' entre y1 por el diferencial de x no es otra cosa que el logaritmo neperiano de y sub 1. Menos la integral de p de x de x. Esta integral no la podemos evaluar porque p es una letra, es una función general. Sin embargo, la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales elevados a cada uno de los sumandos. Esto es c veces e a la menos 2 veces el logaritmo neperiano de y sub 1 por e a la menos la integral de p de x de x. Usando las propiedades del logaritmo, u de x puede expresarse como c veces e a la logaritmo de y sub 1 elevado a la menos 2 por e a la menos la integral de p de x de x. La exponencial es la inversa de la función logarítmica, entonces nos va quedando c por y sub 1 a la menos 2 por e a la menos la integral de p de x por dx. Como y sub 1 está elevado a la menos 2, puede reescribir su dx como c veces e a la menos la integral de p de x entre y sub 1 de x al cuadrado. Una vez que ya hallamos la solución u de x, cambiamos o devolvemos el cambio. ¿Por qué? Devolvemos el cambio con la intención de calcular b'. U de x es igual a b', de acuerdo al cambio.
Entonces, calculamos b de x integrando a ambos lados. Si u de x es igual a b' de x, entonces b' de x es c veces g a la menos la integral de p de x entre y sub 1 de x al cuadrado. Esto es, la integral de b' de x es c veces la integral de e a la menos la integral de p de x entre y sub 1 de x al cuadrado por el diferencial de x. Es decir, b de x se calcula de la siguiente forma: c veces la integral de e a la menos la integral de p de x entre y sub 1 de x al cuadrado por el diferencial de x. Tras la integración se obtiene toda una familia de funciones b de x que favorece que la función y2 de x sea linealmente independiente a la primera solución, y sub 1 de x. Debido a que tenemos toda una familia en función de una constante c, donde c actúa como el parámetro, por convención vamos a tomar que c es igual a 1. Por tanto, y2 de x, si es de la forma b de x por y sub 1 de x, y2 de x va a ser igual a y sub 1 de x por b de x, que es la integral de e a la menos la integral de p de x entre y sub 1 de x al cuadrado por el diferencial de x, siendo y sub 1 una solución de esta ecuación diferencial. Y segunda más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Véase que esta solución, esta segunda solución, y sub 2 de x, está bien definida. ¿Eso qué significa? Que viene dada en términos de los datos originales, que son la ecuación diferencial. De la ecuación diferencial conocemos p de x y q de x. P de x es el coeficiente de y', q de x es el coeficiente de y. Y además viene dada en función de y sub 1, que es una solución de la ecuación diferencial. Resumiendo, dada una ecuación diferencial de orden 2, y segunda de x más p de x por y' más q de x por y igual a 0, y conocida una solución de la ecuación diferencial y sub 1 de x, es posible determinar una segunda solución linealmente independiente a la primera empleando la siguiente fórmula: y2 de x igual a y sub 1 de x por la integral de e a la menos la integral de p de x entre y sub 1 de x al cuadrado por el diferencial de x. La solución general de la ecuación diferencial de orden 2 viene dada, de acuerdo a lo que vimos en tutoriales pasados, como y de x igual a c1 por y sub 1, que es la primera solución, más c sub 2 por la segunda solución, y sub 2 de x, que ya tenemos garantizada que es linealmente independiente a la anterior, puesto que y sub 2 de x no es múltiplo escalar de y sub 1, puesto que nuestra función b de x que determinamos es diferente de constante. Por ejemplo, dada la ecuación diferencial y una solución de la misma, digamos que y segunda más 9 veces y igual a 0, y una primera solución y sub 1 de x igual a seno de 3x, queremos determinar la solución general de la ecuación diferencial dada. Entonces, de acuerdo a las fórmulas anteriores, la ecuación diferencial de orden 2, para aplicársele el método de reducción de orden, debe ser de la forma y segunda más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Esto es, coeficiente de y segunda debe ser 1. Como en este caso, nuestro coeficiente de y segunda ya es 1.
Si no es 1, se divide por dicho coeficiente ambos lados de la ecuación diferencial y lo reescribimos como 1. En nuestro caso, la ecuación diferencial es de la forma y segunda más 9 veces y igual a 0. P de x entonces es 0, que es el coeficiente de y', no tiene término de y', y q de x es 9. Entonces, de acuerdo al método de reducción de orden, la segunda solución linealmente independiente a la primera debe venir dada por y sub 2 de x igual a y sub 1 de x por la integral de e a la menos la integral de p de x entre y sub 1 de x al cuadrado por el diferencial de x, que es equivalente a y sub 2 de x igual a seno de 3x por la integral de e a la menos la integral de p de x, pero en este caso p de x es 0, puesto que el coeficiente de y' es 0, entre el seno de 3x elevado al cuadrado, todo eso integrado respecto a x.